Hola, ¿qué tal? Soy Emilio, me estoy preparando para ser diácono y os voy a hablar de lo que tengo detrás, el icono de la Trinidad de Rublev. Es un icono ruso del siglo XV. Es importante porque reúne en sí, nos está explicando los misterios fundamentales del cristianismo y algo que os va a llamar la atención. Pero vamos poco a poco. En primer lugar, es un icono, es decir, corresponde a la forma de representar las imágenes sagradas de los cristianos orientales, es decir, de Grecia, de Rusia, este es ruso, de otras zonas de Europa Oriental, de las zonas próximas de Asia, y entonces tiene ese sabor oriental, ¿no? Es muy importante también aprender de las iglesias orientales, porque son como los dos pulmones, las iglesias latinas o occidentales y las iglesias orientales, como dos pulmones con los cuales la iglesia respira plenamente. Ojalá pronto volvamos a estar unidos con nuestros hermanos ortodoxos, con los que compartimos prácticamente todo en doctrina, compartimos los sacramentos y realmente la unión visible, pues como dice Jesús, sería un testimonio fuerte para que el mundo crea. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a sumergirnos en este icono que tiene muchas cosas que leer, porque los iconos se leen. Los iconos no solo se contemplan estéticamente, que son maravillosos por su espiritualidad, no solo también se utilizan piadosamente, dando el culto a Dios a través de lo que está en ellos representado, sino que además tienen una historia que contarnos y una historia que tiene que ver con la salvación, en este caso. Bueno, pues vamos a leerlo, vamos a leerlo. A mí me lo explicaron en el monasterio de Muchamiel, Alicante, donde hay un museo de los iconos. Ellos son una fraternidad, la Fraternidad Monástica de la Paz, que tienen mucho de ese aprendizaje del oriental, del cristianismo oriental. Y eso para nosotros es un tesoro. Bueno, pues voy a compartir la pantalla para irme dirigiendo a las distintas partes del icono y poder verlo bien visto. Lo primero que vemos son tres personajes. Esos tres personajes son los que se le aparecieron a Abraham bajo la encina de Mambré. Abraham, en el libro del Génesis, nos cuenta que vivía con su mujer, eran ya de edad avanzada, y se le aparece Dios, nos dice el Génesis. Y resulta que ese Dios que se le aparece son tres caminantes, tres personas. Fijaos cómo aquí ya está representado el misterio de la Trinidad. Y eso, curiosamente, porque en el Antiguo Testamento Dios todavía no se había revelado plenamente como Trinidad, aunque hay algunos flujos de luz, algunos detalles que nos hacen ver que Dios es Trinidad y de hecho Jesús ya se refiere a alguno de ellos en su predicación. Bueno, pues estos tres personajes se aparecen como caminantes. Son ángeles, tienen alas de ángel, porque Dios es espíritu. Y ahora veremos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Porque a través de estos personajes se nos va a contar el consejo divino, el designio de Dios, algo que Pablo dice frecuentemente en sus cartas. Habla del designio de Dios oculto desde antes de la creación del mundo. Es decir, cuál era el plan salvífico de Dios para con nosotros. Y eso nos lo revela Jesucristo. Eso es lo que nos ha revelado Jesucristo. Y por eso nos aparece aquí. Pero antes, veamos. Los tres son Dios, porque tienen vestiduras azules. El azul es el símbolo de la divinidad. Luego cada uno tiene sus atributos. A Jesús le vemos, este es el Hijo, le vemos que también tiene una vestidura roja, ¿m? De su carne y de su sacrificio. De hecho, Jesús, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, al encarnarse en Jesús, pues adquiere esa doble naturaleza. Era Dios y se hace hombre. Era Dios y se hace hombre. Entonces tenemos aquí el azul y el rojo. Y fijaos en la mano.
poniendo los dedos así. Naturaleza a la vez divina y humana. Es plenamente Dios y plenamente hombre. ¿De acuerdo? Le vemos además por lo que vemos arriba, el árbol. Pero en eso iremos más poco a poco, porque primero vamos a ver al Padre, que es este que tenemos a la izquierda. Le identificamos porque arriba está la casa del Padre. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, me voy a prepararos sitio. ¿Mm? Y esta es la casa de su Padre, la que le identifica, a donde queremos ir, a donde Dios quiere llevarnos. Jesús está con el árbol, porque en el árbol caímos por el pecado. En el árbol, en lo que llamamos la manzana, aunque el Génesis no dice que fuera una manzana, la fruta prohibida del árbol del bien y del mal. Ahí caímos por el pecado. Y en el árbol de la cruz, Jesús va a cargar sobre sí los pecados. Pero ahora explicaremos eso. Entonces este árbol muestra a Jesús, muestra la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la tercera es el Espíritu Santo, que está aquí simbolizado por la montaña, por un monte. ¿Por qué? Porque el monte es el lugar del encuentro con Dios en el Espíritu, en el encuentro con el Espíritu de Dios. Ahí se encuentra Elías, en el Antiguo Testamento. Elías ve pasar a Dios en una brisa suave detecta la presencia del Espíritu de Dios en el monte. Así que ya tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y qué están haciendo? Pues lo que están teniendo es el consejo divino, el consejo divino. Es decir, Dios en su infinita sabiduría, en su presciencia, sabe que el hombre va a caer. El hombre al que ha hecho libre, pues en vez de usar su libertad para amarle, para devolverle su amor, para corresponderle en su amor, va a caer y va a entregarle su libertad al enemigo, al que la quería para hacerle esclavo, ¿no? Esclavo suyo y para dominar sobre él, porque no podía soportar por envidia esta elevación a la que estaba llamada el hombre, ese amor que Dios tiene al hombre. Y entonces Dios hace el consejo divino. En el consejo divino deciden que el Hijo se va a encarnar, se va a hacer Cristo, y Cristo va a cargar sobre sí todos los pecados. Entonces, la desobediencia del hombre por el pecado, Él la va a cargar sobre sí. Y siendo hombre, va a cargar con todos esos pecados hasta la cruz. Y así va a solucionar esa desobediencia con su obediencia, con un sacrificio de alabanza a Dios Padre, siendo el hombre. Así repara nuestra desobediencia y nos abre las puertas del cielo que estaban cerradas para nosotros. ¿Cómo nos acogemos nosotros a eso? Pues uniéndonos a Jesús en su sacrificio. Esta fuente que está en medio, encima de la mesa, representa el sacrificio de Cristo. Jesús se ofrece en sacrificio y nosotros nos unimos a ese sacrificio. Al unirnos a ese sacrificio, nos hacemos uno con Él. Somos el Cristo total, Cristo cabeza y la Iglesia los miembros. Cristo y la Iglesia, el Cristo total. Estamos unidos a Jesús por la gracia. Y al unirnos en esa gracia, formamos parte de la Trinidad. Es decir, entramos a formar parte de la comunión de la divinidad. Fijaos que Dios en sus tres personas está alrededor de una mesa. Muestra que Dios es amor, muestra que Dios está compartiendo mesa, que en Dios no hay soledad, pues a nosotros nos admite a esa comunión de amor y nos admite a través del Hijo. Nosotros nos unimos al Hijo, al sacrificio del Hijo, y eso es lo que hacemos por el bautismo. Dice San Pablo que nos unimos con Cristo, que morimos con Cristo para resucitar con Él. Eso es lo que simboliza el bautismo. En el bautismo por inmersión, que luego pues se hace el bautismo mm, por aspersión, es decir, porque se echa el agüita sobre la cabeza del niño o del adulto, pero el bautismo inicialmente era por inmersión, significa sepultarse bajo el agua y renacer, renacer una criatura nueva. Esa criatura nueva está unida a Cristo en la resurrección y comparte la mesa con los tres, es decir, pero la comparte unida a Cristo.
Por eso la mesa tiene este lado abierto a la participación del hombre. Fijaos qué historia estamos sacando del icono. Se está desvelando lo que Pablo decía, el misterio que Dios tenía oculto desde antes de la creación del mundo y que reveló por medio de Jesucristo, su plan salvífico, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, pues esta es nuestra participación, ¿no? Y también dice Isaías, muchos cientos de años antes de Jesucristo, que el castigo de nuestra salud, de nuestra salvación, cayó sobre Él, y sus heridas nos han curado. Es decir, que Él hizo el acto de justicia para reparar con su obediencia la desobediencia de Adán, con su amor el desamor del hombre, ¿no? Porque en el fondo lo que hace el hombre es no corresponder al amor de Dios, pero Jesús, digamos que se toma nuestro lugar y corresponde al amor de Dios, siendo Él Dios y hombre, ¿no? Intercede por nosotros. Bueno, pues este es el designio oculto desde el inicio del mundo. Esta cajita que hay aquí es como un relicario. Ahí se ponen las reliquias de los mártires en los altares. Los altares, desde tiempo inmemorial, se construían poniendo dentro una reliquia de un mártir. Esto señala que esta mesa es un altar donde se ofrece el sacrificio de Cristo. Bien, pues ahora hemos leído el icono. Ahora entendemos, no entendemos, pero por lo menos contemplamos, hemos penetrado algo más, el misterio de la Trinidad y el misterio de la redención y el misterio de la encarnación, porque Cristo, siendo Dios, se hace plenamente hombre con sus dos naturalezas, humana y divina. Bueno, pues le pedimos a Dios que nos cuente entre sus elegidos, entre los admitidos a la comunión con Él en esa Trinidad de amor. Que nosotros amemos a Dios como Él nos ha amado. Y se lo pedimos a la Virgen para que interceda por nosotros. Amén.